Hermanos, no vivamos la vida sin Cristo. Dice en Gálatas capítulo 2 en el verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al estar Cristo en nosotros, muere la carnalidad. Dice Romanos capítulo 8 en el verso 10: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cristo en mí me lleva a la madurez, a la perfección que el Señor busca en nosotros. La palabra de Dios enseña que la carnalidad produce muerte. Dice Romanos capítulo 8, verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como acabamos de leer, los deseos de la carne se superan con el Espíritu de Dios en nosotros. Si Dios está en ti, no podrás aceptar las normas del mundo. Ahora la pregunta es: ¿cómo llegamos a la madurez? Llegaremos a la madurez por la corrección de la palabra de Dios. La palabra de Dios te conduce a la perfección. Dice segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tenemos que hacer? Deja tu tradición evangélica y guíate por la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos enseña que cuando cumplimos sus mandamientos, nos perfeccionamos en amor. Dice primera de Juan capítulo 2 en el verso 5: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El apóstol Pablo nos enseña que la oración produce perfección. Dice en Colosenses capítulo 4 en el verso 12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Quieres lograr la madurez? No pienses como el mundo piensa. Dice Romanos capítulo 12 en el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si renuevas tu entendimiento, como acabamos de leer, conocerás su perfecta voluntad. Otra manera de madurar es por los ministerios que establece el Espíritu Santo. Dice en Efesios capítulo 4 en el verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios quiere edificar el cuerpo de Cristo a través de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores
y maestros, pero que sean ministerios del Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos enseña que el sufrimiento nos lleva a la perfección. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Como acabamos de leer, el sufrimiento nos llevará a la perfección. Pero a nadie le gusta sufrir, pero los que amamos a Dios, todo es para bien. Otra manera de madurar es tener paciencia en tiempo de prueba. Dice Santiago capítulo 1 en el verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como acabamos de leer, la paciencia produce perfección. La palabra de Dios nos enseña que el temor de Dios te hace madurar. Dice en 2 de Corintios capítulo 7 en el verso 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién es aquel que ha madurado? El que controla su lengua. Dice Santiago capítulo 3 en el verso 2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjese bien, muchos controlan la lengua de su familia, pero no controlan la suya propia. Otra manera de lograr la madurez es por el alimento sólido de la palabra de Dios. Esto nos lleva a la perfección. Dice Hebreos capítulo 6 en el verso 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Para lograr la madurez, aparta de ti lo que te impida seguir a Cristo. Dice Mateo capítulo 19 en el verso 21: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Otra manera de llegar a la madurez es la buena preparación. Esto te lleva a la perfección. Dice Lucas capítulo 6 en el verso 40 en la Biblia de las Américas: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Dice el mismo verso en la Reina Valera 60: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La palabra de Dios también nos enseña que Dios se perfecciona en la debilidad. Dice en 2 de Corintios capítulo 12 en el verso 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Ya vimos cómo podemos llegar a la madurez. Ahora veamos qué impide la madurez, qué impide que lleguemos a la perfección. Un obstáculo en tu vida para que puedas madurar son los afanes y los placeres de la vida. Dice en Lucas capítulo 8, en el verso 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Otra cosa que nos impide llegar a la madurez son los deseos de la carne. Dice Gálatas capítulo 3 en el verso 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Dice el apóstol Pablo que por no ser de un solo sentir, impedimos que la perfección se manifieste en nuestra vida. Dice Filipenses capítulo 3 en el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Otra cosa que nos impide llegar a la madurez es el sacerdocio levítico. Dice Hebreos capítulo 7 en el verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? La palabra de Dios enseña que la ley de Moisés nada perfeccionó. Dice Hebreos capítulo 7 en el verso 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El Señor también nos enseña en su palabra que los sacrificios levíticos no perfeccionan. Dice Hebreos capítulo 9 en el verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentaron ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Dios enseña en su palabra que la ley de Moisés era la sombra. Dice Hebreos capítulo 10 en el verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Como acabamos de leer en muchos ejemplos, la ley de Moisés no nos puede hacer madurar, no nos puede llevar a la perfección. Una persona que decide pecar pierde la perfección que Dios le ha dado por su gracia. Pero dice Primera de Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como acabamos de leer, si te arrepientes, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Al nacer de nuevo, somos como bebés. Tenemos mucho que aprender y en ese aprendizaje cometemos errores. Si perdiste una batalla con tu enemigo el diablo, no significa que te ganó la guerra. Sigamos a la meta, la madurez.